Una vez más nos reunimos en su canal de Regreso a Dios. En esta oportunidad para tratar el tema de la fiesta de San José, el Padre de Jesús, el esposo de la Santísima Virgen María. Y en esta fiesta que es tan hermosa, vamos a recordar el valor de la Sagrada Familia para nuestras familias y la tarea que tenemos como miembros de una familia en la educación de los hijos, de los niños, como papá, como mamá, cómo formarlos en la fe, con algunas sugerencias, elementos que están a tu alcance y son sencillos y que pueden suscitar en tu corazón otras formas de llevar a tus hijos desde que están en el vientre materno. Obviamente en el vientre materno están siendo tejidos por el mismo amor de Dios. Mantener a tu bebé allí en la presencia del Señor por tu propia iniciativa con tu esposo es algo muy hermoso que va a ayudar en la formación espiritual de tu hijo o de tu hijita. Entonces vamos a tratar en esta oportunidad sobre algunos puntos sobre la vida de San José en la Sagrada Familia con la Santísima Virgen María, porque están totalmente vinculados, y con Jesús, para que sea una bendición en tu hogar. El santo que tomamos como referencia en esta oportunidad para tratar el tema de San José y en la Sagrada Familia es San Francisco de Sales. Él tiene dos obritas, bueno, tiene muchas obras, pero particularmente hay dos donde, y también en sus sermones, donde él era muy amante de San José. Estas obritas se llaman Introducción a la vida devota, el Tratado del Amor de Dios. En algún momento podemos tomar algunos temitas que él nos regala y nos enseña, también en sus cartas dirigidas a Santa Juana Francisca de Chantal. Pero no es el único santo, hay muchos santos, casi todos los santos alaban a San José, el Padre de Jesús, el esposo de Santísima Virgen María, como por ejemplo Teresa de Ávila, que lo reconoce, ¿no?, como su compañero infatigable en todas sus fundaciones y en su crecimiento espiritual. Igualmente Teresita del Niño Jesús, que era muy devota de la Santísima Virgen María en su crecimiento como niña, como joven. Su amor a María estaba totalmente vinculado a San José. Igualmente San Alfonso María de Ligorio. Y para llegar a santos también, todos los santos de todas las épocas contemporáneos, como San Juan Pablo II, San Pío de Pietrelcina, el mismo, todavía no canonizado, pero el Papa Ratzinger, ¿no? También ahí vemos nosotros su amor a San José, y los escritos que ha hecho sobre él son bellísimos. Podríamos ver muchas cosas más, pero hoy día vamos a tratar según la visión, las historias, las imágenes que él nos cuenta tan hermosas de San José. Entonces, manos a la obra. Todos los santos, y en este caso que estamos refiriéndonos a San Francisco de Sales, nos mencionan a San José, cuya fiesta se celebra el 19 de marzo. Y también en marzo tenemos pronto la fiesta de la Anunciación a María, el 25 de marzo. Y ya vamos a conversar sobre ello también para prepararnos de la mejor manera y aprovechar de todas las gracias que se nos conceden a través de las fiestas de los santos
y en particular de la Santísima Virgen María y también de los misterios de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Son tiempos en la Iglesia, días, años, momentos, semanas, meses que son hermosísimos porque toda nuestra historia está plagada de piedritas preciosas, de estas vidas maravillosas que siempre están en un vínculo de amor con Dios, participando en su amor y permaneciendo en Él. Y esa es nuestra ayuda para nuestra vida. Entonces, Francisco de Sales destaca en San José muchas virtudes. Podemos ir, no poco, vamos a mencionar varias, pero para empezar, la humildad, la fortaleza, la escucha y el discernimiento, en el marco de un silencio que permite justamente todo esto, ¿no? Que permite percatarnos, tomar conciencia de Dios en nuestras vidas y de nuestras vidas en Él. También Él, nos hace referencia a los orígenes de nuestra salvación. Brevemente, hay imágenes generalmente en plantitas, ¿no? Y en este caso es cuando hay profecías desde los tiempos de Jeremías, Isaías, todos los profetas que nos van a hablar, adelantar un poquito cómo iba a ser el origen del nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Y se le menciona como un brote de Jesé, que representa la esperanza del pueblo de Israel, que era el pueblo escogido, pero para todas las naciones. Y que este brote juzgará con justicia a los débiles y defenderá el derecho a los pobres, porque Dios siempre está del lado nuestro en nuestra necesidad, ¿no? Y sobre todo en los más pequeños, sencillos y humildes, porque es ahí donde Él se complace en habitar. Y por eso también, como digamos, el telón de fondo de todo lo que decimos hoy día van a ser los niños. Porque Jesús dijo muy claramente: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es con una nueva vida donde crece la esperanza en el mundo, donde se siente que Dios nos sonríe porque sigue confiando en que cada segundito que pasa vamos a ir siendo mejores personas de la mano suya y dejando una huella. O sea, todo lo que vamos haciendo, viviendo y siendo, pensando en los que vienen tras de nosotros, y los que vienen son los más jóvenes, y los más jóvenes detrás de ellos los niños, y delante de nosotros también los llevamos, y a su ritmo y a su paso caminamos, porque creemos en el valor de la vida que nos ha sido dada por Dios. El árbol de Jesé es el nombre que se le da tradicionalmente entonces al árbol genealógico de Cristo Jesús, y de ahí a partir de Jesé entramos, así brevemente para mencionar, en el reinado de David, porque en esta escritura de Isaías capítulo 11 dice: un brote saldrá del tronco de Jesé y una rama crecerá de sus raíces. Justamente Jesé va a ser el padre de David, el mayor de los reyes de Israel. Jesús desciende de la línea de David. Él es la rama que Dios prometió que crecería del árbol de Jesé. ¿Y por qué desciende de ahí? Por la línea de María. Y también la línea de José, que no es su padre en la sangre y en la carne, pero es el esposo de María, el padre de Jesús en la tierra, de la descendencia de David. Para hacerlo breve, diríamos, resumiendo tantos siglos, ¿no?, que entonces José y María tienen
digamos, una beta de reinado, ¿no? Proceden del mayor rey de Israel. En ese sentido Jesús también, luego claro, en toda su vida, en la proclamación de la buena nueva que nos trajo y todo en nuestra redención y salvación, siempre va a haber alusiones al reinado, incluso desde su nacimiento. Y por eso se hablaba del nacimiento del rey de los judíos, y Herodes se pone celoso, y conocemos la historia con los sabios de Oriente, y que regresan por otro camino, porque él tenía intenciones de matar a ese rey, porque él era el rey, no podía nadie más hacerlo, etc. Y siempre va a haber este asunto del reinado. Y sí, pues Jesús es el rey de reyes, ¿no? Y San José, que es que estamos tratando ahora, el padre de ese rey, que era un reycito cuando era pequeñito en sus brazos, y él lo acunaba, lo abrazaba y aprendió a decir papá con él, y lo llamaba como tal y lo trataba como tal. Entonces, partiendo de allí, las virtudes que mencionamos en José están totalmente relacionados con este hombre justo, ¿no? Del tronco de Jesé, del brotecito de donde nacerá nuestro Salvador Jesús. Entonces, cuando se menciona la prudencia, estas virtudes de la humildad, fortaleza, la escucha, el discernimiento, provienen de la prudencia. Y se conoce a Jesús como el Padre prudente, a la Santísima Virgen como la mujer prudentísima, ¿no? Que nadie la gana en esto. Bueno, ¿y qué significa esto? Bueno, es pero es imposible ser prudente sin ser humilde, es decir, sin vivir en la verdad de hijos de Dios a imagen y semejanza creados por Él, y de permanecer en su amor, ¿no? Igualito es imposible. La prudencia nos remite a nuestra conciencia, como decíamos en otro de nuestros videitos, y nos permite el discernimiento, pero en base a la escucha, en ponernos en la presencia del Señor en silencio, y nos da, a través de esta dinámica, ganamos fuerza para realizar el bien y para evitar el mal y vencer el mal en las pruebas y en las dificultades, a fuerza del amor y de la perseverancia y la constancia en el bien. Entonces, es el heroísmo en las pruebas, por ejemplo, se muestra a través de esta virtud, porque es cuando nosotros logramos ser ecuánimes en nuestros juicios, en todo sentido, y en particular cuando nos referimos al prójimo. Y en San José brilla este heroísmo de ecuanimidad cuando sabe que la Virgen María, con quien se había desposado y todavía no se había realizado el matrimonio, pero ya estaban desposados, sabe que está esperando un niño por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, desde el punto de vista natural, como era un hombre justo, por lo tanto prudente, justo porque practicaba el bien, vivía en el bien y en la verdad, él decide siempre, toda persona bondadosa y justa, recta, humilde, decide siempre, sus juicios son en favor de su prójimo, en todo lo que le sea posible. Es decir, implica una mirada con relación a las acciones de los demás que tenemos al lado, pero una mirada la más llena de gracia, la más grata, la más bondadosa. Entonces, ante el embarazo de María, él ve a la Virgen María porque la conocía, ¿no? Se conocían, ellos vivían en un pueblito tan pequeñito, ¿no? Que todos los vecinos se sabían quiénes eran en Nazaret. Entonces, él ve a una mujer, una joven pura, ¿no?
limpia, santa, que su amor era sincero y sencillo, su familia también. Tenía una historia jovencita, pero una historia de bondad, de pureza, de nada malo, ¿no? Entonces, por eso su juicio, como era prudente, se inclina a no abandonarla para que sea apedreada y muera. Además la amaba, ¿no? Amaba a María, y también María amaba a José, porque el nacimiento de Jesús tuvo lugar entre un padre, una madre, unos esposos, José y María, que se amaban. Es el amor de Dios que brillaba en ellos dos. Y es allí donde, por obra del Espíritu Santo, nace Jesús para formar parte de esa familia tan hermosa, sagrada, nuestro modelo, no inalcanzable. Ahora vamos a ver cómo esto es en algunos ejercicios o actitudes o disposiciones prácticas que podemos tomar y decidir en el hogar. Entonces, él resuelve no abandonarla a su suerte. Tenía que repudiarla por la situación en la realidad de ese momento, dejar el juicio a Dios. ¿Y por qué? Porque era justo, y entonces su decisión fue, en vez de, ante la perplejidad de la situación, fue prudente. ¿Y cómo? O sea, llevarla a la casa. Si la repudiaba en secreto, vivirían como extraños, pero, o sea, no como esposos, ¿no? Porque si había habido una falta, pero ella podría tener a su hijito y todo, ¿no? Pero no era este el caso, obviamente, pero esa fue la decisión. Y precisamente por esa justicia, esa rectitud de corazón, ese amor fiel a la Virgen, él escucha y en sus sueños Dios le habla. Escucha, o sea, de día, de noche y en sus sueños, ¿no? Era un hombre lleno de virtudes y joven, ¿no? Pero ¿cómo se puede decir? Igual que la Virgen María, tomado en las manos de Dios ambos y modelado por su amor. Entonces, él escucha al ángel que también se le había aparecido a la Santísima Virgen María, la había visitado en el nombre de Dios, que le dice que no tema recibir a María en su casa, o sea, que sí, la tenga como su esposa, porque era el niño que ella estaba esperando, era por obra y gracia del Espíritu Santo, era nuestro Salvador, va a ser Jesús, y su nombre va a ser Jesús, y él iba a ser el padre de este niño y el esposo de María, y contribuir en todo lo que un hermoso padre, o sea, que todo hombre que está llamado a ser padre puede hacer en un hogar para formar a sus hijos, para acompañar a su esposa y para llenar su hogar de amor. Entonces ahora mirando otra vez a José, se le invoca en la iglesia, en la vida, aún fuera de la iglesia es reconocido hasta en el Islam, ¿no? Y cuáles son los títulos, ¿no?, que se le da. Es luz de los patriarcas, ¿no? Y es un ilustre descendiente de David, como habíamos mencionado al comienzo. Los patriarcas son los padres en la fe que tenemos, como Abraham, Isaac, Jacob, en los orígenes de la historia de nuestra salvación. Y él es la luz, porque está, así como María fue prefigurada desde toda la eternidad para nuestra salvación después del pecado original, José también. Y por eso se le considera como luz de los patriarcas. Estaba pensado, ¿no?, este esposo para ser esposo de la Madre de Dios y esposo casto custodio de la Virgen, padre que iba a nutrir, así como todo padre hace a su hijo, que al Hijo de Dios en este caso, diligente defensor de Cristo, y así lo prueba en la huida a Egipto, en todo momento, que siempre está buscando el bienestar de su hijo y de su esposa María.
Era el jefe de la Sagrada Familia en el ámbito jurídico, en todos los de la ley, ¿no? Todo. Modelo de trabajo, por eso se le patrono de los obreros, y es como la gloria, la alegría de la vida doméstica, con su trabajo, con su presencia, ¿no? Su trabajo, ¿cómo podríamos decir? Paciente, dedicado, fino, perfecto a la medida de todo ser humano, con mucho entusiasmo, ¿no? Con mucha dedicación, con mucho empeño realizado, sin descuidar el amor a su esposa y a su hijo Jesús. Custodio de las vírgenes, porque imagínense cómo habrá sido, ¿no? En la casa cuando han vivido juntos. Nosotros conocemos la vida pública de Jesús 30 años después de su nacimiento. Y José parece, ya no, en la Biblia se le nombra poquitito y no se nombra palabra suya, pero él estaba ahí en el hogar de Nazaret después de que Jesús se perdió, cuando fueron en caravana con la Santísima Virgen María y lo encuentran perdido entre los doctores de la ley, y toda esta escena que recordamos en uno de los misterios del Rosario, pero está en las Sagradas Escrituras. Conforme Jesús iba creciendo, José estaba ahí hasta que Jesús tenía 12, parece. Más adelante, no se sabe exactamente en qué momento, Jesús falleció, ¿no? Cuando comienza la vida pública de Jesús y ocurre el primer milagro de las bodas de Caná, María está con Jesús y ya no está José. Pero todo el tiempo que los acompañó fue el sostén de la familia, y se le llama por eso con su Padre Consolador de los afligidos. También se le conoce como Esperanza, como es Patriarca Esperanza de los enfermos y patrono de los moribundos, porque así como nosotros creemos y sabemos y conocemos el misterio de la Asunción de María, no hay la Asunción de José, pero la Iglesia sostiene con sencillez y humildad que José, que llevó en sus brazos a Jesús, que cuidó de la Santísima Virgen, que nadie estuvo más cerca de la Santísima Virgen y la conoció a fondo como él, y lo mismo Jesús, desde sus tiernos años, está en cuerpo y alma en el cielo. Todos creemos esto. Hace unos años, cuando el papado del Papa Francisco, se introdujeron muchas más oraciones en el misal romano con el que se celebran las Eucaristías, y sobre San José. También muchos santos lo consideran el terror de los demonios, porque por su vida tan hermosa, por su cercanía a la Santísima Virgen María, que aplasta la cabeza de la serpiente que representa el mal, y victoriosa al dragón en el Apocalipsis con su Hijo Jesucristo. Él es si es protector de María, y María es la estrella de la Iglesia, es la madre de la Iglesia, Él es el protector de la Iglesia que nace con Cristo. Y bueno, en grado sumo, Él poseyó virtudes hermosísimas que le fueron comunicadas por Dios, y Él respondió a ellas desde su tierna edad, pero también en la relación de amor que vivía con María, que es la llena de gracia. Entonces, en grado supremo, José es justo, casto, prudente, fuerte, obediente, fiel. Su corazón era paciente y cultivó todo el tiempo un amor a la pobreza. Allí hay un ejemplo para todo padre en todo hogar. Hoy en día los padres, el papá sobre todo, bueno, la mamá también que trabaja y todo, se anhela darle a los hijos todo, que no le falte nada. Y si ha habido alguna carencia en el hogar de los padres, con mayor razón
se evalúa, ¿no?, las dificultades que se pasaron y no hay nada erróneo en buscar eso. Es natural que un padre y una madre desee y quiere y prodigue a sus hijos con lo mejor, el mejor fruto de su trabajo. Pero la pobreza implica muchas cosas, ¿no? Pero podríamos decir ahora, para no alargarnos tanto, en esa mesura, en esa como probidad de que todo viene de Dios y de que el dinero, el fruto de nuestro trabajo, que son los bienes materiales, son para un uso, pero con austeridad. Es una palabra que no es muy agradable como disciplina, ¿no?, que decíamos antes, pero la austeridad nos hace hacer uso de los bienes con delicadeza, con bondad y con compasión hacia otras personas que por diferentes razones tienen dificultades para conseguir los mismos bienes para sus familias. En nuestras sociedades nunca van a ser igualitarias. Jesús, una vez, cuando una mujer tiene un gesto de amor con un perfume y todo, hay un comentario en la casa de Simón que dice: Judas, cómo esto se debió vender y con ese dinero se pudo ayudar a los pobres. Y luego el evangelista dice: no era preocupado por los pobres, sino que él robaba de la limosna, era un ladrón. Entonces, y Jesús dice, no miren mal este gesto de esta mujer que me está como perfumando, preparando mi cuerpo para mi sepultura. Estaba anunciando su muerte. Y a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. Esa es la pobreza, o sea, tener en el hogar a Jesús. Y entonces, por encima de todo, ese es el espíritu de la pobreza. Y si tenemos a Jesús y conversamos con Él y juzgamos las decisiones de los bienes que tenemos, cómo los vamos a distribuir, cómo los vamos a manejar en el hogar, Jesús nos va a decir cómo. De tal forma que la confianza en su providencia amorosa no quede sobrando y que no lleguemos a ser un hogar donde no hay tiempo para el encuentro, para la ternura, para escucharnos con paciencia, para conocernos a fondo, para que cada miembro del hogar entregue Dios al otro miembro. Eso no se puede cuando el trabajo nos esclaviza, cuando la ambición nos gana, cuando el lujo nos supera y cuando nos volvemos ansiosos ante el futuro con relación a los bienes. Y esa es una forma de educar, la más hermosa a un ser humano, y la poseía José. Por eso se dice, entre las virtudes se le reconoce el amor a la pobreza. Así, amor a la pobreza. Porque es con cuidado que hay que tratar los bienes materiales y espirituales también. Los espirituales, en el amor a la pobreza, comienzan por la humildad y el desapego, ¿no? Entonces, en el ámbito familiar, entrando ya, la sabiduría de las enseñanzas del padre y la madre es lo más lindo que ellos pueden comunicar en su amor natural hacia sus hijos, a los hijos con los que Dios los ha bendecido. Y los padres, en verdad, con el tiempo se convierten en maestros de la sabiduría y por eso son unos excelentes abuelos. Si Dios concede una vida larga a esos padres, ¿no?, que es un regalo también. Entonces, aplicando esta regla de toda familia, de ser maestros de la sabiduría de Dios guardada en la práctica de las virtudes, la familia de Nazaret pues es el paradigma, el modelo, ¿no?, a seguir, a que debemos prestar mucha atención, porque José y María fueron los maestros educadores de Jesús, toda su primera infancia, su segunda infancia, todo,
y convivieron en intimidad profunda con Dios, pues era ahí, el amor de Dios era rebosante, y así se fue haciendo Jesús quien es que tenían a Dios mismo entre ellos, ¿no? Porque Jesús es hombre y Dios. Pero ahí se vivió el principio de autoridad como Jesús nos enseña, no para que el otro sienta que quién manda, digamos, quién gobierna, sino en el servicio. Entonces, entre María y José y Jesús estaban en un servicio recíproco constante, asumiendo sus responsabilidades del día a día y con la diligencia que nos proporciona la fortaleza y el temple del Espíritu, que no somos flojos, ¿no? No eran flojos, y con toda la paciencia que a través de la cual se puede irradiar el buen ejemplo. Porque si estamos siempre deprisa y apurados, haciendo las cosas pensando en lo que viene después, que eso no quiere decir que María y José no eran previsores, pero como estaban centrados, bueno, estaban llenos del Espíritu Santo y tenían al Rey de Reyes pequeñito entre sus brazos y entre sus manos, enseñándole a todo, ¿no? Atendiéndolo en todo lo que necesitaba y después enseñándole a caminar, a hablar, pero todo lo hacían en Dios. Y entonces sabemos que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, pero hoy en día, aunque se sabe eso, por las prisas de los trabajos y todas estas cosas, la persecución de los bienes materiales, el evitar toda carencia, el no saber manejar el tema de la austeridad, todo esto, como parte formativa, a veces los padres dejan a los hijos al cuidado de los maestros de los colegios, que tienen una tarea formativa y educadora muy importante, pero no la podrían realizar bien si los padres no asumen esa su primera responsabilidad con el testimonio de sus vidas en el hogar, ¿no? Porque es en el hogar donde se conoce la ternura, o sea, también en la comunión de los otros, los vecinos, ¿no? Los amigos en la sociedad y en la escuela, que también es un medio hermoso para cultivar amistades, todo, pero en la esencia donde los hijos van y vienen y crecen, es el hogar. Ahí es donde se conoce la ternura, se conoce el perdón, el respeto, el valor de la fidelidad, el servicio desinteresado. Es el lugar apropiado para la educación de las virtudes, ¿no? Y ahí enseñan los padres a los niños el temple que deben tener para que no, o sea, primordialmente tenemos instintos, ¿no? Pero espiritualmente es otra cosa, el crecimiento, ¿no? Entonces, sin descuidar la vida espiritual, y es a través del ejemplo. Se dice, por ejemplo, que la fe se mama, ¿no? Así como la mamá da la leche al recién nacido, así la fe también, ¿no? Y ahí se van, ¿cómo se puede decir? Perfilando. De los defectos van naciendo las virtudes. Y los padres, en el amor y la ternura y la abnegación y el ejemplo, van a ganar fuerza, fortaleza, luz, sabiduría para guiarlos y para corregirlos, para darles una dirección. Entonces, ahora les quiero decir algunas cositas que tú podrías hacer por tus hijos desde pequeñitos. Cuando un padre y una madre están embarazados, y por el amor que podemos copiar de José y de María, podríamos decir que se pueden entregar a sí mismos en la oración por ese niño que acaban de gestar, por
y que Dios es abordado en el seno de la madre con la participación del esposo. Entonces, así es como, por ejemplo, un padre y una mamá puede cantar oraciones, puede leer textos de los evangelios bonitos, ¿no? De la infancia de Jesús, todos son hermosos, o de la Biblia, salmos, alabar, bendecir, como decíamos en el tema de la oración, practicar esas formas de oración ante ese bebito que está por nacer. Y cuando nace, hacer algunos gestos como estos que te voy a enumerar. Hacer la señal de la cruz al niño, a la niñita, a los hijitos, al acostarse, aunque todavía no sepan el significado. Bendecirlos al levantarse y al acostarse. Si es posible, colocar a la entrada de su cuarto, de su habitación o en un lugar especial del departamento, de la casita, esas bandejitas donde se coloca el agua bendita. Y aunque no hay explicación de eso, hacer esa señal de la cruz con esa agüita. El niño es como una esponjita y ha sido concebido por obra de Dios también, con la participación de sus padres, pero va a percibir a Dios allí. Luego dar gracias al empezar y al completar una tarea y tomar las manitos de los niños entre las manitos del papá y la mamá antes de acostarse al pie de su camita, como si su camita fuera un altar. Tomar sus manitos y hacer una breve oración y signarlo y ya. Ayudarle también a tener con algunas imágenes bonitas de Jesús, de la Virgen, de los ángeles en su habitación, irlos cambiando según los tiempos o las fiestas y hacer notar de que hay algo nuevo y su significado. Ayudarle a apreciar la belleza en los animalitos, tanto las aves como los perritos, el gatito, las flores, el aroma de las flores, el mar, ahora que ha habido el verano, ¿no? Pero siempre, no solo en mudo, ¿no? Sino resaltando en la belleza de la naturaleza al autor de esta que es Dios, con mucha sencillez. También que aprendan a jugar en amistad, porque en el amiguito y en sus juegos también está jugando el Jesús. Los padres van conociendo el temperamento, la personalidad y el carácter, como María y José en Jesús. Los padres también reconocen esto en su hijito. Entonces, según su temperamento y carácter, irlo modelando con la ternura y la bondad de Jesús, de María y San José, que es la familia paralela que siempre va a estar, no paralela, que va a estar presente. O sea, que está ahí como una luz, ¿no? Como decíamos que San José es la luz de los patriarcas, es la luz de los padres, y María es la luz de las madres, y Jesús de los hijitos. Llevarlos a visitar el templo los domingos, las fiestas grandes como la Navidad, la Pascua, otros momentos frecuentes, no todos los días, pero ser frecuente. O grupitos de oración que hay con los niños, en la catequesis, hacer alguno en la casa con cantitos, oraciones sencillas y pequeñas, pidiéndole al Señor por sus necesidades, los mismos niños, ¿no? Lo que ven que hace falta, lo que les preocupa, les da pena, les alegra, reconocer esto. Y en esas visitas al templo, poquito a poquito y con mucha paciencia, enseñarles a escuchar, pero eso no viene a la primera, pero con mucha paciencia, ¿no? Cómo hacerlo y va a haber frutos. Va a haber frutos porque tienes una intención, que en el corazón de tu hijito y de tu hijita, su vida espiritual comience a desarrollarse tanto como su vida
corporal que con la que tú haces las visitas al médico, vigilas su peso, sus comiditas, lo que le hace bien, ¿no? Su desarrollo genético, todo esto. Celebrar con sus santos su cumpleaños el día de su bautizo, bautizarlos, ¿no? Y también celebrar al santo de aquel día. Si no lleva el niño el nombre, no importa, pero decir, el día que tú naciste fue justo la fiesta de tal y tal santito, y resaltar algo bonito de ese santo y enseñarle a pedir. También es muy bueno cuando las pequeñas imágenes se les manda un besito volado, al crucifijo, a la Virgen, no temer el amor de Dios en la cruz, no, las explicaciones vendrán con el tiempo, pero se le puede enseñar que Jesús sabe sufrir, que el sufrimiento es dolor, que hay penas, pero que nosotros lo consolamos con el amor y que Él también nos consuela con el amor, y que Él a veces ha sufrido porque a veces las cosas no las hacemos bien, pero con su ayuda podemos corregirlas y con su amor podemos superar cualquier cosa que hayamos hecho equivocadamente, erróneamente, o que no la hayamos hecho bien. Con mucho cariño ver esto y promover momentitos de silencio, cerrar los ojitos, agachar la cabecita, actitudes que inclinarla, ¿no? Con ternura hacia la imagen del niño Jesús, hacia el Santísimo Sacramento, hacia la cruz. Que el ambiente de la casa esté lleno de la presencia de Dios. Ahora quisiera también decirles algunas otras cositas y el tiempo nos va ganando. Hay una oración que el Papa Francisco hizo hace poquito para encomendarnos a San José y creó unas nuevas letanías a la Santísima Virgen María. Y te la voy a hacer para que en papá, mamá, con esposos que amantes como fueron José y María con Jesús, puedan hacerlos en casa. Dice así: salve custodio del Redentor, que es José, ¿no? Esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Qué bonito, esa es la relación de esposo a esposa. Contigo Cristo se forjó como hombre, y tu hijito, tu hijita como hombre y mujer, ¿cierta, no? Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía, defiéndenos de todo mal. Y luego en las letanías que fueron del Papa León XIII, el Papa Francisco añadió hace poco 7 nuevas plegarias, ¿no? Que le dice: custodio del Redentor, servidor de Cristo, ministro de la salvación, apoyo en las dificultades, patrono de los refugiados, patrono de los afligidos, patrono de los pobres. Otra vez termina con eso. Son nuevas letanías hacia San José. Les invito a conocer mucho a San José. Y hay una imagen ultimita que quiero decirles que San Francisco nos regala, que es preciosa, referente a las palmeras. La palmera es considerada como el árbol rey y príncipe de todos los arbolitos, pero no se podía la palmera por sí sola, para que una palmerita pueda crecer y fecundarse, se necesita que haya otra palmera. A veces cuando siembra plátanos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, pero la palmera, junto a la palma, no participa del fruto de los dátiles, simplemente se siembra al costadito, y sin su presencia, como decir, sin su mirada, o mejor dicho, bajo su mirada, la palma produce fruto.
Es lo que pasó entre José y María. No hubieron lazos físicos de comunión naturales, pero sí jurídicos, espirituales, de la forma más sobrenatural que puede haber habido en la tierra. Y los lazos del amor de esposos fueron los más grandes, más nobles y más fuertes, como todo lazo de amor hay entre los esposos. Es el lazo de amor más grande que existe en la tierra, el matrimonio. Y por eso la vida nueva en los hijos. Entonces, los animo a los esposos, a los padres, a sentirse privilegiados por el matrimonio al que han sido llamados, a privilegiar el amor de los esposos José y María en sus hogares y el de Jesús en la Sagrada Familia, para que también en sus hijos y entre ustedes se conozca en su hogar un trocito de cielo y se irradie a toda la humanidad que tanto lo necesita. Un abrazo de paz en el corazón inmaculado de María y en el Padre más hermoso que en la tierra ha habido, modelo de toda paternidad, en su fiesta de San José. Le pedimos: San José, Padre amantísimo de Jesús, esposo amantísimo de tu amada Virgen María, ruega por nosotros. Amén.